desde niño, y esta conversación a mí casi que me pone los pelos de punta porque yo sí es verdad que soy un fan del gourmet. Siempre lo fui y siempre lo seré. Yo, como decía al intro de mi primer programa, creció viendo la señal, es literal. Yo crecí acompañado de la señal del gourmet y creo que eso es muy importante para mí, para mi historia como cocinero. Yo cocinaba en mi casa porque mis papás no estaban, pero además tenía, digamos, la dirección de los mejores chefs del mundo a través de la señal. Hola, te damos la bienvenida a El Gourmet, 20 años siendo parte de tu vida, el primer podcast original de El Gourmet. En estos 20 años, El Gourmet transformó la manera de cocinar en televisión. Nos llevó de viaje por países lejanos, nos dejó ser cómplices de las cocinas de los mejores chefs y nos invitó a despertar la pasión por los sabores. La comida callejera, tu cultura y tus costumbres fueron nuestras mejores compañeras de viaje. Soy Verónica Rondinoni, productora general del Gourmet. Todos tenemos historias para contar y en este podcast te queremos contar la nuestra. Para eso voy a conversar con algunos de los mejores chefs de Latinoamérica. Nos van a contar cómo empezaron a cocinar y cómo llegaron a la televisión. Qué ingredientes odian y cuáles no les pueden faltar, pero también vamos a charlar sobre sus vidas fuera de la cocina. ¿Qué disfrutan? ¿Qué no? ¿Y qué les hubiera gustado hacer si no fueran cocineros? Hola, ¿qué tal? Me llamo Omar Pereney. Algunos de ustedes me conocen como el Yo Cocinero del canal Gourmet. Estoy muy feliz acá y sigo ejerciendo el bellísimo oficio de cocinar y hacer que otros se sientan especiales. Omar, en estas entrevistas tratamos de identificar desde el inicio de dónde viene la pasión por la cocina, tu vocación tan temprana, en tu caso más temprana que en el resto de los casos de cocineros que pasaron por el canal y por el podcast. Mamá, papá no cocinaban y no se dedicaban a la gastronomía. Bueno, para dar un poco de honor a o mérito a quien mérito merece, mi mamá sí cocinaba. Y bien. Todavía cocina, y cocina riquísimo, solamente que cocinaba los fines de semana, porque trabajaba por casi 20 años en una compañía de tecnología, no estaba en la casa durante la semana. Entonces la cocina de mi mamá era meal prep, se hacía los domingos, y nosotros recalentábamos. Y sin duda, excelente cocinera, muy sencillo, cosas de casa, pero yo creo que es importante decir eso, mi mamá cocina riquísimo. Pero en tu casa se cocinaba, vos te acercabas a la cocina a ayudar, a ver qué se hacía. Fíjate la dinámica en mi casa. Yo, como ambos de mis padres trabajaban en el sector tecnología, y luego te cuento cómo eso viene a formar parte de mi vida hoy en día, pero estábamos en la casa durante la semana, mi hermana y yo solos. Entonces, lo que había en el día a día era recalentar. Entonces, mi mamá fue muy buena dejándonos instrucciones sobre cómo hacer las cosas y teníamos post-its por toda la casa. De que esta es tu ropa y este es lo que te vas a poner y esto es lo que vas a recalentar. Incluso en el microondas decía, pues aquí aprietas el botón número 1, aquí el número 2 y el start y así, ¿no? Y bueno, los post-its fueron pasando a nivel 2, que quiere decir ya no era solamente, hijo, aquí recalientas o mami te ama y aquí está la ropa que te vas a poner, sino así pones el agua a hervir y aquí le vas a poner tanta sal y para freír vas a utilizar este caldero todo negro quemado y recuerda siempre de aventar las cosas hacia afuera y no hacia adentro para que te quemes y cosas así. Entonces hubo mucho de instrucción de mi mamá para empezar a cocinar en la casa. Entonces, y además, bueno, desde niño, y esta conversación a mí casi que me pone los pelos de punta porque yo sí es verdad que soy un fan del gourmet. Siempre lo fui y siempre lo seré. Yo, como decía al intro de mi primer programa, creció viendo la señal, es literal. Yo crecí acompañado de la señal del gourmet y creo que eso es muy importante para mí, para mi historia como cocinero. Yo cocinaba en mi casa porque mis papás no estaban, pero además tenía digamos, la dirección de los mejores chefs del mundo a través de la señal. Claro. Pero en una nota me acuerdo que contaste que vos te diste cuenta que te encantaba la cocina una vez que fuiste a comer al restaurante de Sumito Esteves. Totalmente, sí. Sumito, al igual que el gourmet, tiene un capítulo bien importante en mi carrera como cocinero.
Yo lo conocía porque, bueno, pues, ¿quién no conoce a Sumito? Punto número uno. y punto número dos, porque lo veía todo el tiempo en el canal Gourmet desde mi casa. Cuando Sumito abre el restaurante Sibaris, en la avenida principal de las Mercedes, en Caracas, estamos hablando de el restaurante, ¿eh? Estamos hablando de una suerte de quirófano culinario, donde de todo había más que lo necesario. O sea, había múltiples cocinas y todo el equipo del mundo y todos los mejores profesionales de Venezuela en ese momento estaban en esa cocina. Yo le digo a mis papás, oye, tenemos que ir a conocer a Sumito. Entonces fuimos a comer al restaurante y ahí sentados en la mesa, además que lo recuerdo perfecto porque tenía 11 años y te puedes imaginar el plato grandotote y se ve la cocina a través de un vidrio y están todos allá poniendo todas sus miniaturas y con sus pinzas y sus, ya sabes, todo muy alta cocina y yo estaba fascinado. Y ahí fue como que empezó la chispa de, a lo mejor esto es algo que yo quiero experimentar. Valga acotar, a los 11 años, todo son certezas. Yo estaba seguro que mi primera novia, esa me iba a casar, y que lo que yo estaba haciendo en ese momento era lo que iba a hacer toda mi vida, y yo quería ser cirujano pediatra. Entonces, ese momento fue como muy importante en mi vida porque conocí al dueño del restaurante que estaba tocando las mesas y justamente yo pregunté, bueno, yo quiero conocer al chef y Sumito estaba de viaje. Bueno, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Dónde? ¿Cómo que no está el chef? Y si no está el chef, la siguiente pregunta es, ¿quién cocinó esta comida? Y bueno, ya me explicaron y creo que obviamente ya entiendo muy bien cómo funcionan los restaurantes, pero el dueño del restaurante, como tratando de ser simpático, y todavía le tengo un aprecio infinito porque él realmente me activó ese momento en mi vida, me dijo, bueno, el chef no está, pero si quieres aprender y así, aquí puedes cocinar con nosotros cuando tú quieras. Y me dio su tarjeta de presentación a Carlos César Ávila, el socio de Sumito en esa época, y bueno, yo aparecí el viernes. Y ese viernes, hace 15, casi 16 años. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Omar? 11. ¿Y qué te decían tus padres? Bueno, me decían poco. Mira, mi mamá no estaba muy contenta, ¿no? Sea como sea, yo iba a ser cirujano pediatra. Entonces mi mamá no estaba muy contenta y en la familia era como, bueno, el que tenía potencial de por fin ser médico y ser rico, ¿viste? Va a ser cocinero. Entonces fue como un poco agridulce para mi madre, pero ella dijo, ¿sabes qué? Lo voy a ignorar, que eso se le quita. Y mi papá le encantó. O sea, mi papá me llevaba para arriba y para abajo y le encantaba estar en los restaurantes conmigo hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y si yo me tenía que quedar a limpiar, él feliz se tomaba 3 whiskies más y no había problema. Y siendo tan chico, no les daba cosa de que ya tenías edad para estar en la escuela con otros chicos jugando. A mi mamá sí, a mi papá no. Respuesta corta. Ay, bueno. ¿Y cómo fue la escolaridad entonces? La escolaridad fue muy fácil. Yo me di cuenta de algo que todo el mundo se da cuenta cuando está en la universidad, y es que el colegio es facilísimo. Pero yo me di cuenta que era fácil mientras estaba en la cocina. Imagina, desde que estaba en 6º grado y así, bueno, 11, 12 años estaba trabajando en una cocina profesional. Entonces yo me sentía Alain Ducasse. O sea, claro, yo hablaba con mis amiguitos y yo decía, todo lo que ustedes hablan, yo hago. ¿Sabes? Entonces, mis amiguitos ya hablaban del besito y de la novia y lo que hacían, y ustedes hablan que yo hago. Y todo, ¿sabes? Entonces fue una relación interesante con el colegio, muy sencillo y a la vez muy aburrido. No puedo decirlo diferente. Para mí el colegio fue como un trámite. Yo estudiaba en las mañanas y después de esa primera experiencia en Sibaris, trabajaba siempre en las tardes. Entonces siempre estaba en las tardes en algún restaurante sacando servicio, que después de Sibaris, siendo Sumito quien es y quien era en ese momento también, pasó a otro restaurante que se llamaba Tragaluz y entró como en la onda panasiática y hacer sushi y ese tipo de cosas y a trabajar el wok, etcétera. Y después, bueno, después de ser la mascota de Sumito, pues entre todos los chefs de Venezuela se prestaron un poco la mascota, ¿no? Entonces trabajé con la mayoría de ellos. Fue una bendición tremenda. Esa ha sido una época muy linda en mi vida porque no hay nada como trabajar gratis, ¿eh? Es realmente estimulante. ¿Era gratis? Sí, total. Era gratis. Siempre fue gratis. De hecho,
producto y gracias al gourmet y otras cosas, la primera vez que a mí me pagan un sueldo como tal, yo sí tenía responsabilidades. Yo trabajaba todos los días, pero yo trabajaba gratis porque era ilegal. Entonces yo mi primer pago, mi cheque decía chef ejecutivo, que fue en el 2010. ¡Wow! Qué distinta puede ser la adolescencia, ¿no? Sí. Cuando hay una vocación tan temprana y una decisión, ¿no? Como una perseverancia en aprender. ¿Vos considerás que en todos esos aprendizajes que tuviste con diferentes cocineros y mentores, hubo uno de esos cocineros fue tu gran maestro? Es que cada quien como que tuvo cosas diferentes, ¿no? Hay unos que me enseñaron el amor por la pastelería, unos por el producto, hay unos en los que aprendí realmente cocina, por ejemplo Héctor Romero, que fue el socio de Sumito, uno de mis grandes mentores en la cocina y un cocinero genio en mi opinión y la de muchos en Venezuela, pero de todos aprendí cosas diferentes. Por ejemplo, de Sumito, aparte de cosas de cocina, obvio, aprendí cómo presentarme y es algo que tengo conmigo hoy todavía. O sea, hoy que soy empresario, que tengo mi propia compañía, que estoy haciendo negocios a un nivel un poco diferente que hacía antes, el cómo te presentas, ¿no? El cómo te presentas no como quién eres o la posición que tienes, sino la que quieres tener. Y esa cosa de Sumito que es magnífica, que él llegaba a un sitio y llenaba toda la habitación, no importa el tamaño que tuviera, ¿no? Y bueno, y que algo que comparte con muchos chefs del gourmet, sin duda, pero no puedo nombrar a uno solo, creo que no sería justo. ¿Y cuándo empezaste a soñar con tener tu propio restaurante? Tú sabes que yo no empecé a soñar ninguna de estas cosas. A mí todas estas cosas me pasaron antes de que yo las soñara. Sin que, y lo digo con mucha humildad, ¿no? Pero a la vez a muchos cocineros el gourmet les cambió la vida. Y cambió el curso de sus carreras y todo esto. Para mí no la cambió, para mí la empezó. Y es una bendición y es te juro que me espeluco nada más de pensar cómo fue mis inicios en la cocina. Porque yo tenía 2 años trabajando en restaurantes. Yo era un cocinero aprendiz, ¿ya? Y yo no quería ser actor y yo no quería salir en la televisión, mucho menos quería que me llamaran chef ni tener un restaurante. Pero el gourmet me hizo crecer de forma instantánea, ¿no? Bueno, contar entonces cómo llegaste al canal. Bueno, fue culpa de mi papá. Mi padre desde chico me decía, tú deberías hacer un programa de televisión, y yo, no, ni de broma, yo soy cocinero, yo no soy actor. Y además existía en esa época como esa cosa de los cocineros que no estaban en la tele, como decir, si está en la tele a lo mejor no es tan buen cocinero, o a lo mejor es un actor y tal, ¿no? Sobre todo con el tema de la envidia gremial o como sea. Pues yo no quería eso para mí. Yo estaba empezando y yo lo que quería era conocimiento y yo quería yo quería reconocimiento gremial más que reconocimiento mediático. Sobre todo tenía 12 años. Mi papá por lo menos estuvo 2 años diciéndome, tienes que hacer un programa y vamos a hacer un programa. Y yo, no, hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieres. Y mi papá les mandó correos a ustedes. Le mandó un correo que me encantaría redescubrir, porque ni siquiera recuerdo ni sé si existe, diciendo, aquí tengo este muchachito, sabe cocinar ya va al baño solo y qué sé yo, ¿no? Y habla bien, lo quieren. Y recuerdo y llamaron para que hicieras una prueba de cámara, un casting, ¿verdad? Sí, respondieron muy rápido y como que consultaron con Sumito, ¿este chico existe o no? Y lo que es mi entendimiento, y tú por supuesto tendrás mejor la versión de la historia que yo, estaban ya creando ese concepto de yo cocinero que no tenía nombre todavía, y estaban entrevistando los hijos de los chefs del canal a ver a cuál podían hacer ese programa, ¿no? Y bueno, Sumito estaba grabando Venezuela Mía, en Venezuela, estaba a punto de empezar a grabar, y el equipo de filmación que mandan a Caracas para empezar a recorrer el país con Sumito me hace mi casting, mi prueba de cámara. Y eso, bueno, también lo recuerdo, fue estupendo, fue en la escuela de Sumito. Y recuerdo que hice un plato súper típico, aburridísimo, pero yo tenía muy claro
¿Cuál? Se llaman bollos pelones, que es como una suerte de tamal redondo. Entonces era hacer un guiso, una masa, rellenarlo, 2 salsas como bonitas, distintos colores y hay un poquito de presentación. Pero yo estaba clarísimo que no se trataba del plato, ¿no? Que se trataba de hacerle compañía a la persona que estaba del otro lado, ¿no? Que más allá de la complejidad de la receta, aunque siempre mentalmente quería como mostrar lo mucho que yo sabía, ya sabes, cuando estás joven quieres que todo el mundo demostrar y así, pero también era cortar mirando a cámara, que yo decía, no dejes de mirar a la cámara, no dejes de mirar a la cámara, no dejes de mirar a la cámara, ¿no? Y resolver. Entonces recuerdo perfectamente que en el set que armé allí, todo precario, olvidé la sal y olvidé el caldo de pollo, que necesitaba ambos. Y ojalá este video exista porque sería muy divertido verlo, si todavía existe, porque cuando estaba haciendo mi salsa y tal, dije, voy a poner sal, y era obvio que era azúcar, y yo le eché azúcar. Y continué como si nada. No, eso no. Incomprobable, eso nunca nadie se va a dar cuenta. Y cuando iba a utilizar mi caldo de pollo, lo fui a buscar y como rápidamente me di cuenta que no estaba, dije, y bueno, y aquí tenemos un sistema de filtrado, no sé qué, podemos usar el agua del chorro, y usé agua del chorro. y nada, estaba aterrorizado y ahí salió. te recibiste, ahí con eso te recibiste de cocinero televisivo. Y claro. Y nada, fue muy rápido. Después de ahí fui a grabar, bueno, después de que contratos y no sé qué, fui a hacer como una práctica a experimentar o a ver desde el control las grabaciones del programa de Nardo. Viniste a Buenos Aires con tu papá siempre, que yo me acuerdo que era una persona muy presente en las grabaciones. Nosotros no dejábamos entrar a otra gente, a otras personas así externas al personal estrictamente que formaba parte del crew. Claro. Pero en el caso de tu papá, por supuesto, como vos eras un menor, estaba entre nosotros y te acompañaba a todos lados, ¿no es cierto? Todavía nos cuesta trabajo deshacernos de él en ocasiones, ¿eh? Siempre está muy presente. No, pero fue una experiencia increíble y bueno, las grabaciones, eso es otra cosa que tiene 1000 historias, tú las conoces mejor que yo. Contá una anécdota. Bueno, para empezar, de nuevo, yo siempre he sido fan del gourmet y por momentos me olvido que también pues era o soy chef del gourmet, ¿verdad? Y recuerdo las primeras grabaciones muy vivamente porque, por ejemplo, entró Ono al estudio, como si nada, estaba buscando el baño, yo creo, y entró y yo me petrifiqué, o sea, no lo podía creer. Y yo creo que él estaba tan emocionado como yo y desde entonces hemos sido grandes amigos, pero eso es también recuerdo cuando, bueno, quizá una de las más épicas es que llegué y vi el set y estaba yo aterrorizado, porque yo soy una persona muy seria, más cuando era niño que ahora. Pero, y entonces yo me imaginaba como una versión miniatura de Osvaldo Gross. Y yo me imaginaba que todos me iban a ver con mi filipina blanca y el mármol blanco, ya sabes, y mis cuchillos como Iwao, mis cuchillos japoneses, y eso era lo que yo tenía en mente. Y cuando llego y veo que esto era todo más divertido de lo que yo era, verdaderamente, y había colores, y había libros, y había guitarras, y un árbol, yo dije, ¿qué es esto? Porque la idea era presentar a un chef adolescente, ¿no? Hacer cocina para... Qué excelente que ustedes tenían el conocimiento y la prudencia de hacerlo de esa manera. Yo hubiese hecho algo que hubiese sido un ridículo, ¿no? Y me sentí como muy, muy incómodo. Recuerdo perfecto esa primera temporada porque estaba tratando de ser más divertido de lo que yo ya era. Yo era un adulto pequeño. Claro. Apenas ahora me estoy empezando a divertir más. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es mucha, decía mi mamá. Y recuerdo que Sumito estaba en Buenos Aires y pasó al estudio y me dio como las últimas palabras de dale man, you got this, vas a estar bien, no pasa nada. Yo estaba casi que me regresaba. Y uno de los programas, Omar, estabas con tu hermana, con Génesis. Sí, la segunda temporada de Yo Cocinero. Mi papá de verdad que tiene mucho mérito en mi historia, por lo menos la parte mediática, sobre todo porque no es algo que hubiese venido de mí, si te soy muy sincero. Y él, oye, ¿por qué no haces unos programas con tu hermana? Y oye, qué buena idea. Entonces hicimos 3 episodios
de hecho, 4 episodios donde íbamos a hacer panadería y cocina. Y entonces ella hacía los panes y yo cocinaba y los juntamos. La verdad que de los programas del Gourmet, quizá de los que yo más atesoro, lo que en el momento me pareció un poco extraño, que era convivir con mi hermana en ese ámbito profesional, hoy lo veo y es algo que me llena de mucha dicha, ¿sabes? Ver a mi hermana y a mí compartiendo ese momento tan bonito de nuestras vidas. Pero Génesis no se siguió dedicando a la cocina, ¿verdad? No, para nada. De hecho, ella nunca tuvo interés. Vos sí. Sí, ella nunca tuvo interés en dedicarse a la cocina, aparte de ese momento, ¿no? Y anyway, fue muy chévere. Pero vos sí seguís con la cocina y podría haber pasado que no. Podría haber pasado que un chico que empieza a los 13, 14 años, prueba suerte en los restaurantes, aprende, va a la tele y después termina siendo cirujano. Total. Pediátrico. Vos seguiste adelante, ¿no es cierto? Mi carrera ahora siguió muchísimo en el mundo de la cocina. Regreso a Venezuela, quizá con más credibilidad, producto de la tele, de la que me merecía, siendo muy honesto. Entonces ya lo que me faltaba en ese momento era, bueno, vamos a seguir ganando experiencia y aprendiendo para realmente ser el gran cocinero que quiero ser y que quizá ya tengo como el nombre, solamente ahora necesito las credenciales. Y eso fue lo que me dediqué a seguir trabajando. De hecho, ya estando en televisión, seguí trabajando gratis en muchos restaurantes porque yo sabía que eso era como el camino. A los 16 años abrí mi primer restaurante y de ahí aquí, imagina, abrí ese restaurante en Caracas, después me fui a Miami a trabajar con un chef James Beard, estuve en Miami, estuve en New Jersey, estuve en Filadelfia con chef Douglas Rodríguez, después me fui a Cancún. En Cancún fui el chef instructor más joven de la cadena Cordon Bleu, con 18 años. Estaba dando clases en la escuela de cocina francesa. Después me fui a la Ciudad de México. En la Ciudad de México fui chef corporativo de un grupo de 4 restaurantes de alta cocina, después de mariscos. Después me vine a Houston y en Houston abrí un restaurante espectacular que se llamaba Pesca, que estuve con ellos por 3 años. Y después de Pesca pasó algo muy interesante, que es que me di cuenta que la cocina, y estaba escuchando tu entrevista con Mikel y me encantó, además yo adoro a Mikel, el tema del servicio lo puedes aplicar a muchas cosas, ¿no? Entonces, de ser chef ejecutivo, incluso el chef ejecutivo más joven de Houston, con mucha prensa y todo, di como medio paso atrás y empecé a trabajar en consultoría. Entonces empecé a trabajar en la compañía más grande de consultoría de restaurantes que diseñan restaurantes mayormente en el estado de Texas, y empecé a trabajar como su director culinario. Y la parte como que la gente a lo mejor no sabe de eso es que empecé a hacer eso porque tenía un contrato de no competencia con el restaurante Pesca. Entonces cuando me salí de ahí no podía cocinar. Claro. Para no entrarte mucho en detalle, estuvimos un año en un litigio fastidiosísimo que me enseñó también que, bueno, a veces hasta pelearse es necesario, a veces hasta hay que saber eso también, ¿no? Un poco. Pero empecé a trabajar en consultoría, al mismo tiempo me contrataron de chef privado del chef, del presidente Bush papá y su esposa. Entonces yo era el chef privado de George y Barbara Bush, al mismo tiempo que era director culinario de esta empresa de consultoría. Para hacerte la historia corta, bueno, por supuesto Bush papá y su señora, los dos fallecieron, y ya seguí dedicado de tiempo completo a la consultoría. Después compré acciones en la empresa y después las vendí para empezar otra empresa de consultoría, que es la que tengo hoy en día, que es quizá, o sea, este es como la sumatoria de todas estas maravillosas experiencias de mi vida, como que se juntan aquí en la empresa que se llama Culinary Matters, donde estamos abriendo quizá 8, quizá 10 restaurantes cada año y ayudamos a la gente que vienen de otras industrias en su mayoría a navegar todo el proceso de cuál es la idea, cuánto va a costar, cuánto se va a tardar, entender el plan de negocio, entender las implicaciones financieras, y aquí les hacemos el menú, aquí les diseñamos la cocina, y ahora diseño de interiores, y les diseñamos la marca y los ayudamos durante el proceso de apertura. Así que sigo cocinando muchísimo, pero un poco diferente. ¿Qué lo haces? ¿Experimental? Claro, bueno, hay una fase que es de desarrollo y de consultoría que se hace aquí, ¿no? Primero se hace estudio de mercado, como un poco entender cuál es la visión del cliente y eso, y aquí en una cocina de un test kitchen,
desarrollamos todos los menús de los restaurantes. Tenemos todo el equipo aquí para hacer cualquier cosa, desde una panadería, una pastelería, un restaurante de carnes, de pescados, de sushi, lo que sea. Y los clientes vienen aquí y los atendemos, los mimamos y les presentamos todo el menú y con hojas donde vamos ahí anotando de 1 al 10 puntos de presentación, de sabor, de porción, seleccionamos vajillas, seleccionamos cristalería. Entonces, todo el proceso de desarrollo e implementación de un concepto nuevo de restaurante se hace aquí y además es una experiencia muy chévere porque termina siendo como más que amigos, familia con los clientes y después la fase más bonita es que los abrimos y estoy con ellos siempre. Y vas a comer gratis. Obvio, ¿no? Es como, esa es la parte más linda. No se te nota porque estás flaco igual que siempre. Eso es envidiable. Es envidiable. Yo leí en un momento que tenías el proyecto, por eso dije sueño, pero el proyecto de poner un restaurante en Cancún con tu nombre montado en la copa de un árbol. ¿Eso es cierto? Ese proyecto ¿Eso fue cierto? Ese proyecto fue cierto. Nunca lo terminamos de construir. Estuvo como hasta un 60% de la construcción del proyecto y en ese momento ese inversionista tuvo como problemas con otras inversiones y me pidió como tiempo y yo le dije tiempo es lo que no tengo y me fui. Pero yo creo que eso va a suceder quizá más pronto de lo que parece. Pero ahora muy diferente, ¿no? Ahora para mí abrir un restaurante con mucho más conocimiento del negocio va a ser diferente y creo que quizá no sea el primero en Cancún, probablemente sea en Houston. Ahora estás radicado en Houston, digamos que de aquel niño de 14, 15 años que estaba en la pantalla del Gourmet, ahora tiene 27, está radicado en Houston, es empresario, ayuda a otros a ser empresarios gastronómicos. ¿Y qué pasó además en tu vida? ¿Te casaste? ¿Tenés hijos, nietos? Fíjate que muchos intentos, pero de momento sigo soltero. Ojalá que esta entrevista llegue a donde tenga que llegar y para que eso se pueda mejorar. Sigo soltero, pero estoy súper aquí establecido. Compré mi casa el año pasado, estoy súper contento. ¿Y estás solo o tu familia está cerca tuyo? Estoy solo y justo durante esta entrevista acabo de ver que salió en mi pantalla que le acaban de aprobar la visa de turista a mi hermana, lo que quiere decir que en cualquier momento van a estar todo el clan Pereney por aquí, por Houston, y eso me va a hacer inmensamente feliz. La idea es que todos vengan para acá. Están ahora mismo en la Ciudad de México. Te iba a preguntar si estaban en Venezuela, si tenías familia en Venezuela todavía. Tengo familia en Venezuela, pero digamos el grupo, el core, que es mi mamá, mi papá, mi hermana, y mi hermana además tiene un bebé que va a cumplir 3 años en un par de semanas, se llama Bernardo, y no sabes, Vero, o sea, este niño hay que ponerlo, yo lo enseño a cocinar y lo ponemos antes que cumpla 8. Es un bombón, es un caramelo. Sí. Lo vi. Sí, y mi familia, ¿sabes? Yo soy famoso porque yo los convenzo de mudarse y cuando llegan todos yo me voy. Entonces lo llevaste de Venezuela a México y ahora claro, de México te los querés traer a Houston. Y en lo que lleguen quizá me voy a Nueva York. ¿Volviste a Venezuela? Tengo 10 años que no voy. Es muchísimo tiempo. Me da sentimiento, me hace mucha ilusión ir, pero bueno, ya nosotros todos conocemos las razones y mi país está destruido y yo lo que estoy haciendo de momento es preparándome para que cuando sea el momento de esa transición que todos esperamos y anhelamos intensamente, yo pueda ser parte de la gente que venga a reconstruir. Llegamos al final de este episodio del podcast en el que celebramos los 20 años del Gourmet. Síguenos en nuestro perfil de Spotify, Apple Podcasts o tu app preferida para enterarte de nuestros próximos estrenos. Para conocer más sobre la historia y las recetas de nuestros cocineros, puedes seguirnos en @elgourmet.tv, en Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, TikTok y visitar nuestra web elgourmet.com. Te esperamos en nuestro próximo episodio.